Bueno, ¿cómo están? Antes que nada me presento, soy Martín López, estoy a cargo de la parte de desarrollo, del área de desarrollo en Top Group. Eh, Les cuento un poquito acerca de la empresa. Hace 25 años, tiene 25 años de experiencia en lo que es desarrollo de software. Tiene la casa central, o sea, la sede central en Buenos Aires. Y ahora cuestión de 7 años estamos presentes acá en Santa Fe, con una sede que es con un gran porcentaje de desarrollo, básicamente. O sea, no es que por el momento tengamos clientes acá. Y también tenemos otra sede en Colombia, en Bogotá. La empresa, digamos, es como que se especifica un poco en lo que es el desarrollo de aplicaciones de gestión de empresas pequeñas, medianas y grandes, digamos. Así que bueno, la idea es un poco contarles nuestra experiencia en lo que fue el desarrollo de una aplicación Android. Y la idea es contarles un poco acerca del proyecto. O sea, no fue inicialmente un proyecto pensado desde cero que iba a ser construido con Android, sino que fue evolucionando, digamos, y en una parte del proyecto fue que se decidió, digamos, incluir un módulo de Android. Eso es lo que lo hace interesante, y sobre eso, digamos, va a estar centrada la charla en cómo fue un poco todo eso. Pero bueno, para comenzar, bueno, el cliente en este caso es Carrefour, es cliente nuestro hace muchos años. Les voy a contar un poco acerca del proyecto. El proyecto se llama Encuestas. Encuestas igualmente es un nombre interno por ahí. Y surgió de la necesidad del cliente de poder construir una aplicación para poder diseñar, para poder armar dinámicamente todo tipo de encuestas. Estamos hablando de preguntas, un conjunto de preguntas básicamente, con en algunos casos múltiples opciones, en otros casos no, texto, etcétera, o sea, algo dinámico. Ellos querían poder ir creando encuestas para después poder utilizarlas, ¿no? ¿Cómo es que se utilizaba? Bueno, esas encuestas, la idea era que se puedan tomar a clientes de Carrefour básicamente, o sea, ir en las tiendas y consultarlos acerca de los problemas, o sea, de cualquier cosa, es de propósito general, digamos. También querían apuntar a empleados de las tiendas. O sea, Carrefour es una empresa muy grande, tiene muchas tiendas a nivel nacional, y también como parte de su circuito de calidad, poder relevar un poco, digamos, toda la información relacionada a cómo trabajan los empleados. Ellos también detectaron que ese era un punto donde se podía llegar a utilizar. A los proveedores también, o sea, es una idea que les interesa, ya que Carrefour, como toda empresa de ese tamaño, digamos, invierte bastante en lo que es la relación con los proveedores, a la cadena de suministro, básicamente. Y bueno, ahí hay muchas cosas que que Carrefour puede aprender de sus proveedores como para mejorar ese proceso, ya que mejorar ese proceso también le termina conviniendo a ellos. También a los gerentes de las tiendas, gerentes de áreas, también tener un poco la visión. Es como que no tenían una herramienta para poder consolidar de alguna manera efectiva todas las opiniones que tenían, o la influencia que podían llegar a tener para futuro, digamos. Y toda esta información, la idea era poder recolectarla con dispositivos móviles. O sea, obviamente es como más cómodo hacerlo. Igualmente no es que estaba decidido que sea así, pero era como un requisito interesante a tener en cuenta, digamos. Obviamente toda esta información iba a ser almacenada en bases de datos, y la idea del proyecto era, obviamente, poder ejecutar las encuestas, pero también que el resultado de eso sirva para la toma de decisiones, ¿no? O sea, todo esto que ellos podían llegar a tomar mediante encuestas, poder mostrarlo de alguna forma a los resultados para justamente poder implementar todo tipo de decisiones, y también poder hacer reporting de tendencias y cosas por el estilo. O sea, la idea era desarrollar una herramienta de encuestas multipropósito, y de a poco ir incrementando el uso dentro del cliente, básicamente. Esa era la idea inicial. Vamos a hablar un poco de la arquitectura. O sea, me parece que a nivel funcional no queda, digamos, mayores dudas. O sea, estamos hablando de encuestas, hay muchas aplicaciones de este tipo incluso. Entonces, bueno, llegó el momento de definir un poco cómo se iba a encarar la arquitectura. En este caso, como la mayoría de las aplicaciones,
optamos por un enfoque clásico de 3 capas, en las cuales, si quieren empezamos de arriba, lo que sería la capa de presentación, como algunos saben, es la que está encargada, digamos, de implementar todo lo que es la comunicación con el usuario. Es una capa bastante importante. Acá se implementan normalmente validaciones básicas para poder entender, comprender lo que el usuario está ingresando y que el usuario pueda interactuar con el sistema. Digamos. Yo siempre digo que la capa de presentación no debería ser considerada tan importante desde el punto de vista que si la aplicación está bien construida, nosotros podríamos cambiarla totalmente, implementarla de nuevo y la esencia del sistema no debería cambiar. Debería continuar igual. Es un buen enfoque a tener en cuenta, digamos, para poder desarrollar aplicaciones de este tipo que requieran poder ser mantenidas de forma simple, sencilla, ¿no? Pero eso no le quita importancia. Es probablemente la capa más difícil de programar, digamos, desde un punto de vista de desarrollo, porque la verdad es que hoy en día las aplicaciones son cada vez más ricas, la verdad que la interacción con el usuario es cada vez más compleja, entonces eso hace que haya mucho código y hay veces que no es del todo sencillo comprender qué es lo que quiere el usuario, así que hay muchas iteraciones, etc. Como les dije, el proyecto tenía 2 partes básicamente. Primero, la parte de diseñar las encuestas, o sea, armarlas. Esa parte se construyó con Vaadin. Justamente hoy tuvieron una charla, digamos, también con respecto a este framework. Esa parte es lo que nosotros denominamos como backend, o sea, los administradores del sistema de encuestas ingresan a la aplicación construida con Vaadin desde un navegador de su equipo de escritorio y ahí lo que hacen es diseñar, armar las encuestas. Las encuestas básicamente tienen una especie de ciclo de vida, un flujo, porque se crean, se van agregando las preguntas, etcétera, hasta que en un momento se publican. Cuando están publicadas, ahí son ejecutadas realmente. Entonces, bueno, desde un punto de vista de arquitectura, nada, el backend estuvo construido con Vaadin y la parte de ejecución, en ese momento se optó por utilizar Angular. No sé si alguno escuchó hablar del framework, es bastante conocido, bastante utilizado, hoy en día está en auge. Lo bueno que tiene, o sea, por qué un poco se tomó la decisión de utilizarlo, es básicamente porque traslada mucha de la lógica de presentación al navegador. Entonces eso hace que la comunicación no sea tan fuerte, digamos, con lo que es la parte del servidor. Es muy sencillo de implementar cualquier framework JavaScript y lo que nosotros necesitábamos era construir algo que sea dentro de todo responsivo. Esta primera versión de la aplicación era simplemente, podríamos decirlo, como un conjunto de páginas web que tenían la particularidad que se veían bien en tablets o, qué sé yo, celulares con pantalla grande, era responsivo, ¿no? Y todo esto fue construido, o sea, el framework, como podríamos decir, más importante fue Angular. Obviamente que Angular por sí solo no es suficiente, por ahí también hay que usar un poco de jQuery y cosas por el estilo, pero bueno, eso es de destacar, básicamente. Ya vamos a volver a esa parte. En lo que sería la capa de lógica de negocio, la capa intermedia, nosotros siempre decimos que es la más importante, debería ser la más importante en una aplicación, por lo menos de este tipo, digamos, porque acá debería estar representada la esencia de la aplicación, o sea, las reglas de negocio. Lo que el usuario quiere, el lugar donde tiene que estar es acá. Esta capa no es reemplazable, digamos. Acá es donde está lo importante, digamos, las validaciones importantes, los cálculos importantes se hacen en esta parte. Como para nombrar algunos frameworks que tienen relevancia, digamos, en esta capa, podemos hablar de Spring. Ustedes me dirán, Spring es un framework que se puede usar en todas las capas, y es verdad, y de hecho lo usamos, pero lo menciono acá básicamente porque hay puntos importantes, digamos, implementados con Spring en esta capa, como por ejemplo el manejo de transacciones y obviamente la independencia que nos da el framework con respecto a no tener código que instancia otras clases. Mi idea no es profundizar demasiado en el framework. Asumo, digamos, que en algún momento escucharon un poco de lo que es el concepto de inyección de dependencias y si no, no hay problemas, hay bastante documentación al respecto y bueno, es muy recomendable el framework porque lo que hace es que el código sea mucho más testeable.
en este tipo de aplicaciones es muy importante que el código que nosotros hacemos sea fácil de testear, pero desde un punto de vista de testing de programación, que serían en Java los JUnits, ¿no? Así que bueno, ese es un framework importante. Luego menciono, esto en sí no es un framework, pero está muy relacionado a cómo se comunicaba la parte construida con Angular, con el servidor, y es utilizando una API REST. No sé si escucharon hablar de lo que son las APIs REST. Hoy en día también está muy en auge, se usa muchísimo. En algún momento, hace unos años, todo apuntaba más a lo que era web services, pero hoy en día la verdad es que se está usando mucho esto, es bastante sencillo, y lo que hace es básicamente descansar, mejor dicho, todo lo que es la comunicación en el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es un protocolo bastante conocido, con bastante madurez, y bueno, la comunicación, digamos, entre el aplicativo ese Angular y la capa de lógica de negocios era mediante una API REST, y toda la información que se enviaba mediante esa API era serializada con JSON. JSON, bueno, para los que no lo conocen, es básicamente una forma de escribir información, que podríamos considerar una evolución a lo que es XML, en el sentido de que ocupa mucho menos espacio, entonces está muy bueno para poder transmitir grandes cantidades de información. Y acá también Spring, este es otro de los puntos donde nos ayudaba, porque los servicios que exponía la capa de negocios a la aplicación construida con Angular se exportan de una manera muy sencilla. Spring nos da mucho soporte, lo vamos a ver un poco más adelante. En ese aspecto está muy bueno, ¿no? Y finalmente, como otra librería para mencionar, digamos, utilizada bastante, digamos, en realidad también en toda la aplicación, pero acá es bastante interesante, son todas las facilidades que nos dan las librerías de Guava, que es un conjunto de librerías desarrolladas por ingenieros de Google, que están muy buenas porque llenaron un espacio que otras librerías, como por ejemplo las de Apache, no habían alcanzado a llenar en el manejo de colecciones, iterar sobre objetos, etc. Que eso en el lenguaje plano puede llegar a ser un poco engorroso. Hoy en día con Java 8 mejoró bastante, digamos, la situación. Pero bueno, hasta que no habían salido esas características, Guava es sobresaliente, es muy interesante. Y bueno, en la capa de lógica de negocio, como hay mucho de tomar una entidad, transformarla, hacer cálculos, etc., bueno, ahí hubo un uso interesante de esas librerías. Bien, finalmente la capa de acceso a datos, la capa, en este caso yo digo, no debería ser tan importante y en realidad no tiene tanta lógica. O sea, la idea es que no haya muchas decisiones acá. El objetivo de esta capa es simplemente persistir la información a una base de datos o lo que sea. O recuperarla, persistirlo o recuperarlo. Pero no debería haber decisiones acá. O sea, debería ofrecer un buen servicio en lo que es la capa de lógica de negocio, que sí es la más importante. Acá no hay ninguna sorpresa, utilizamos Hibernate, que en lo que es Java es el framework más utilizado, digamos. También es un framework que mapea objetos, que ya vamos a hablar un poquito de eso, con tablas del modelo relacional. Y lo usamos bastante, lo que es la versión 4, tiene buenas características. Lo que era la base de datos, en este caso es un motor no tan conocido, que es Informix, que es muy utilizado en entornos empresariales, como puede ser este cliente en particular, pero otros clientes también. Es muy poderoso en lo que respecta a manejo de grandes cantidades de información y tiene mucha madurez. Hace muchos años que viene en el mercado, que está en el mercado, fue adquirido por IBM, parte de IBM. Y finalmente, bueno, también había algo de ejecución de algunos store procedures legacy, se dice, o sea, eran código, digamos, que ya tiene el cliente, que es necesario ejecutar para poder obtener cierta información que necesitaba la aplicación. La aplicación, por ejemplo, un concepto que manejaba era el concepto de las tiendas de Carrefour. Y bueno, toda esa información se obtiene del sistema legacy mediante ejecución de store procedures. Bueno, eso un poco describe a grandes rasgos, hay muchos otros frameworks chiquititos o cositas chiquitas que se utilizaron, pero a grandes rasgos cómo distribuimos el código en la aplicación antes de empezar a hablar de Android, ¿ok? Esto era la que era la versión inicial. Falta algo, digamos, que sirve para unir las capas, que básicamente
Yo lo menciono como el modelo de dominio. ¿Mm? Sí, es un framework de presentación. En ese caso lo utilizamos para poder construir la aplicación para diseñar las encuestas de frontend. No, no, dije backend, sí, sabía que podía llegar a generar algún tema. En estos clientes, cuando uno habla de backend, habla del sistema que es administrado por ellos, básicamente. No es el que ve el usuario final. Pero no, sí, sí, estuvo bien el... Claro, claro. No, 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 la parte azul es presentación, frontend. Backend es... Sí, no, no debería utilizar esa palabra. Bien. ¿Qué es esto? Yo siempre digo que para poder tener un buen diseño de arquitectura, lo interesante o lo que es recomendable, digamos, es que cada objeto que se crea en cada una de las capas, o propias de cada capa, no tienen que traspasar esa frontera, básicamente. ¿A qué me refiero? Supongamos que en la parte de presentación en Vaadin tenemos un botón. Yo no puedo pasar ese botón como parámetro o un formulario directamente como parámetro a la capa de lógica de negocios, porque voy a estar mezclando cosas. Entonces, para tener las tres capas bien separadas, tienen que hablar un idioma en común, además del lenguaje Java, obviamente, ¿no? Y eso es lo que yo siempre denomino lo que sería el modelo de dominio, conjunto de entidades, o en Java, como ustedes conocen, lo que son los beans, que son básicamente entidades abstractas que lo único que tienen es información, o deberían tener esa información. Java es un lenguaje orientado a objetos, con lo cual tenemos mucha riqueza para poder representar estas entidades y podemos enriquecer aún más lo que se ofrece en un sistema relacional de base de datos. Acá tenemos herencia, tenemos interfaces. Entonces, bueno, la idea es poder construir un buen modelo de objetos al cual lo terminamos enriqueciendo con el uso de anotaciones. Anotaciones también es un concepto Java. Yo acá voy a hacer una pequeña salvedad, era algo que me había anotado mentalmente para decirlo al principio, pero me olvidé. Es que, bueno, obviamente como se dan cuenta, la charla es dentro de todo bastante técnica. Yo sé que por ahí quizás no todos conocen tanto del lenguaje Java. Voy a intentar en todo momento, digamos, hacer algún paralelismo con otros lenguajes, porque hay muchos que son similares. El concepto de anotaciones también existe en Microsoft, en lo que sería el framework.net, en algunos de sus lenguajes, como por ejemplo C#, con el concepto de atributos. Las anotaciones es metainformación, básicamente, o sea, estereotipado. No sé si vieron algo de UML, el concepto de estereotipo es eso, o sea, no es código. Las anotaciones sirven para enriquecer el modelo. Y eso se usa mucho. Hibernate, por ejemplo, lo utiliza para armar el mapeo, la relación que hay entre los objetos y las tablas de la base de datos. Las anotaciones también se usan en la capa de servicios, por ejemplo, para explicar la Spring que un método de un servicio está siendo expuesto, por ejemplo, vía REST. Es muy útil el concepto de anotación y vamos a volver más adelante. Bien, eso es un poco la descripción del sistema antes de implementar nada con Android, ¿no? Yo quería como dejar en claro un poco cómo se lo había armado, porque es clave, digamos, para ver cómo evolucionó luego. ¿Alguna duda hasta ahora? Si no, después lo vemos. Bien, empaquetado. Es un concepto que para las empresas de desarrollo es bastante importante, porque acá uno define cómo va a entregar lo que uno desarrolla. Yo siempre, en otras charlas habré hablado al respecto, de que hace muchos años uno tenía un concepto de software diferente de lo que es hoy en día. Antes uno pensaba que uno programaba algo y lo terminaba y listo, ya está, este es mi programa, se lo muestro al mundo. Hoy en día eso no existe. En realidad, si uno encuentra un software así, que tuvo una única versión, probablemente no lo use, porque significa que algún problema debe tener, digamos. Entonces, lo que uno siempre tiene que definir desde el principio es cómo va a entregar el software, y tienen que entender bien, tanto nosotros como nuestro cliente, de que es un proceso continuo, que no se detiene jamás. O sea, se detiene cuando se termina el proyecto de última, pero durante ese momento, continuamente nosotros tenemos que poder crear nuevas versiones de nuestro software. Y tiene que estar muy claro cómo nosotros vamos a armar ese paquete y cómo lo vamos a entregar. En el caso de aplicaciones Java,
eso está bastante controlado, digamos, todo esto que ustedes vieron acá, se mete en un único paquete. En lo que es la plataforma empresarial de Java se denomina WAR, o Web Application Archive, una cosa así, que es un archivo que tiene toda la aplicación completa. Es como un zip, en realidad si lo renombran un zip es un zip, pero tiene una estructura interna con unos descriptores que eso le permiten, digamos, a todo el ecosistema el hecho de poder hacer lo que nosotros denominamos deployment, o sea, de ponerlo a ejecutar. En lo que es aplicaciones Java empresarial, esas aplicaciones corren en lo que nosotros llamamos application servers. Es un concepto que también es conocido en otras plataformas, y el proceso de tomar esa versión y hacerla funcionar se denomina deployment. Cada paquete tiene su versión. Bueno, ahí no sé si se nota, 1.3.18. Nosotros usamos un esquema de versionado de 3 dígitos, como para un poco representar la evolución que tiene el software. Hay veces que un cambio puede ser un fix de un bug, una cosita muy chiquita. Pero en otros casos puede ser algo mucho más importante, entonces dependiendo de la importancia de los cambios, los dígitos van evolucionando de forma independiente. Bien, entonces, ¿cómo nosotros distribuíamos la aplicación? La empaquetábamos. Ahí hay mucho que hablar también, pero no voy a detenerme ahí. Tenemos sistemas que permiten hacer ese empaquetamiento de forma automática. Y eso finalmente se deploya en un servidor. Una vez que la aplicación está deployada, uno la puede acceder, por ejemplo en este caso, como era el backend, no voy a decir más backend, lo que era la pantalla de administración o diseño de encuestas, y por otro lado, la parte de ejecución, que había dicho que la idea era utilizar dispositivos portátiles. Entonces, con solo volver a crear un paquete y volver a deployarlo, automáticamente ya se accedía, digamos, a las nuevas versiones. Esto yo lo aclaro porque después van a ver que con Android es un poco diferente. Bien. Vamos a hablar ahora sí de los nuevos requerimientos, ¿no? Uno de los temas, después de que la aplicación se puso en producción y se empezó a usar, los rollouts en estos entornos son largos, digamos, surgió algo que nosotros nos esperábamos, y es que hubo un reemplazo, digamos, de los dispositivos que estaban utilizando por dispositivos con Android, básicamente. Versiones nuevas, 4 algo, no me acuerdo ahora. Y entonces surgió la idea de poder sacarle un poco más de provecho a esos dispositivos. Hoy en día, con la aplicación esa que teníamos construida con Angular, y tenían que abrir un browser móvil, escribir la dirección en la URL, entrar, bueno, todo ya saben. Entonces la idea era intentar sacarle un poco más de provecho, y por otro lado, otro tema importante era cómo se accedía a esa aplicación. La idea, como les dije, era poder hablar con los clientes, hablar con proveedores, y eso por lo general se da en las tiendas de Carrefour de todo el país, y eso se accedía mediante conexiones Wi-Fi. Y desde ahí, desde las conexiones de la tienda, había un enlace con los data centers de Carrefour, donde ahí era instalada la aplicación. Entonces, que ya se imaginan, ¿qué pasa? ¿Ustedes conocen lo que es Wi-Fi? Había veces, o lugares incluso dentro de la tienda, donde no era accesible. Y si no era accesible, no se podía hacer nada. Lo mismo con la conexión a la data center. Si bien dentro de todo es bastante cuidada, podía pasar de que no haya conexión. Entonces, obviamente, lo que se planteó es la posibilidad de utilizar un almacenamiento interno en los dispositivos y tener una funcionalidad de tipo offline. Lo que se quería era que la aplicación sea offline. Algo que me parece tan sencillo como decir, quiero que la aplicación sea offline, van a ver que tiene un impacto importante, digamos, en toda la arquitectura. Bien, entonces la idea era que se almacene internamente y llegado un momento se realice la sincronización con los servidores. Que eso podía ser automático, eso está bueno, digamos, o manual. Yo quiero sincronizarme con el servidor. Entonces, bueno, ese era un poco el resumen de los requerimientos. Igualmente, como yo les comentaba, en este tipo de aplicaciones hay continuamente requerimientos, hay algo que no se puede parar, pero en un momento esto fue lo que se planteó. Entonces, vamos a ver cómo impactaba un poco todo esto en la arquitectura, ¿no? Nosotros nos pusimos a pensar, a ver cómo lo podíamos crear. Lo primero que se nos vino a la mente es que las encuestas
se diseñaban y la metainformación, o sea, la información que describía las encuestas, se guardaba en una base de datos. Y el servidor iba leyendo eso e iba armando las pantallas de la encuesta. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Yo para poder hacerlo en modo offline, todo eso, toda esa información la iba a tener que tener en el dispositivo. ¿Mm? Y era bastante. Ahora van a ver algo no despreciable, digamos. Entonces, ese código que no solo persistía la información en la base de datos móvil, sino que la recuperaba, estaba distribuido básicamente en esas dos capas y en lo que es la parte o gran parte de la entidad de objeto. Entonces, lo que planteamos es armar una librería compartida. ¿Eso gracias a qué? A que Android uno puede desarrollar utilizando Java, el mismo lenguaje que el servidor. Eso fue clave. Entonces, ¿qué pasa? Esa librería compartida que iba a tener los servicios, o sea, la lógica de negocio para poder guardar las encuestas y recuperarlas, la parte de acceso a datos, que entendía, que sabía cómo guardarlo en la base de datos, y las entidades mismas, que describían lo que es una pregunta, lo que es una opción de una pregunta, lo que es una encuesta, lo que es el resultado, todas esas entidades, era código común. Entonces, fue como una gran decisión de diseño, crear una librería única, que eso es una facilidad que tienen casi todos los lenguajes, que obviamente iba a ser utilizada por la aplicación en Android y por la aplicación que corría al lado del servidor. ¿Se entiende? Bien, acá un pequeño grafiquito que muestra un poco, estos son datos reales. La aplicación previamente, esta era a grandes rasgos la distribución del código. Gran parte se lo lleva a la capa de presentación. Y obviamente eso iba a ser muy difícil de reutilizar. Pero la lógica de negocio y el acceso a datos es bastante también. Estamos hablando como un 40% del código. Entonces, en una aplicación de 10.000 líneas de código no es despreciable, es muchas horas de trabajo. Entonces, esto consideramos que fue una gran decisión, no fue simple, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo lo hicimos, pero fue como lo primero que decimos para poder empezar a diseñar el aplicativo en Android, ¿no? El segundo paso, segundo punto también como decisión importante, es que, como les comenté al principio, la aplicación de Angular, ¿cómo se comunicaba con el servidor? Se comunicaba utilizando una API REST. O sea, el browser, utilizando Angular, consumía métodos expuestos por la capa de servicio. Se enchufaba. Entonces nos pareció bastante obvio, pero interesante, reutilizar esa misma API. O sea, no solo los servicios que ya estaban creados, probablemente íbamos a tener que crear otros, porque íbamos a transferir mucha más información, pero la idea era utilizar el mismo mecanismo. Y eso estuvo muy bueno, porque las modificaciones que había que hacer a la aplicación del lado del servidor fueron mínimas. Y de nuevo, recuerden eso siempre, o sea, es muy importante pensar en que esa aplicación la tenemos que seguir manteniendo, tenemos que seguir sacando nuevas versiones, entonces cuando más tiempo gastemos en diseñar cuidadosamente lo que queremos hacer, eso se termina ganando, ¿no? Esos fueron como los dos principales conceptos de diseño para poder empezar a trabajar. Bueno, ahora sí vamos a poner un poquito más técnico, más todavía. A grandes rasgos les vamos a contar un poquito los frameworks y las tecnologías que utilizamos para poder construir la aplicación. Y una buena manera es insistir, digamos, con el gráfico de las capas, como para tener una idea de en qué parte del código aplica cada cosa que estamos haciendo. Lo primero es bastante simple y hasta casi podemos decir obvio. Para lo que era el motor de base de datos, utilizamos SQLite. SQLite es el motor de base de datos embebido más utilizado en todo el mundo. Hay un montón de aplicaciones que lo utilizan internamente y en Android es prácticamente un estándar de facto hasta el punto tal de que la propia API ofrece algunas facilidades para poder acceder a lo que es SQLite. Así que bueno, no hay mucho que decir ahí, tampoco queríamos innovar demasiado. Hay otras opciones, pero la verdad que SQLite anda bastante bien. Hay bastantes herramientas también para poder trabajar y analizar. O sea, ustedes recuerden que en el dispositivo íbamos a tener una base de datos corriendo con tablas, consultas SQL, etc. Bien, ahora, ¿cómo accedemos a esas tablas? Si estamos reutilizando los servicios, esos servicios utilizaban objetos para guardar en la tabla. Y eso lo hacían con un framework como Hibernate,
que es un framework de mapeo objeto relacional. Y vamos a necesitar algo parecido para poder construir esta aplicación. Bueno, en Android hay un montón. En este caso utilizamos RMLite. También es uno de los más utilizados. Hay bastante documentación al respecto. Fíjense que afecta, digamos, lo que es la capa de acceso a datos y también las entidades. Ahora vamos a ver, incluso les muestro. Es un poquito de código para que vean. Esta es una entidad del proyecto, una de las más importantes, el objeto encuesta, que representa lo que es una encuesta. Capaz que no pueden ver el código, pero yo se los digo. Lo que hice fue poner el Fully Qualifying Name, que se llama en Java, que incluye el paquete de las anotaciones, porque acá es interesante ver que tenemos mezcladas anotaciones de lo que es JPA, fíjense allá arriba, Javax Persistence Table. JPA es un estándar en Java para lo que es acceso a base de datos mediante objetos, lo que es la Java Persistent API. ORMLite implementa JPA. ¿Eso qué significa? Que podríamos haber utilizado incluso las mismas anotaciones en la misma entidad para persistir tanto del cliente como del servidor. Por una cuestión de diseño no lo pudimos utilizar a lo que son las anotaciones JPA, que después si quieren lo vemos, no viene al caso, pero ORMLite tiene sus propias anotaciones también. Fíjense, la que es com J256 ORMLite Table, Database Table, ahí nosotros le decimos a esa entidad qué tabla del dispositivo móvil va a persistir la información de esa entidad. ¿Está? Bueno, y acá puse un par de campos como para ver. Fíjense que podemos relacionar objetos entre sí. Estado encuesta es otro objeto. Y hay, bueno, algunos atributos para controlar cómo se persiste la información, etc. Y bueno, otra cosa puede ser una columna de fecha, hay un montón de detalles más, pero acá lo interesante de notar es que, de nuevo, utilizamos anotaciones también, como se hizo del lado del servidor. Y el código de esta entidad es el mismo que está en el servidor y en Android. Bien, otro framework, Google Juice. Siempre me equivoco y digo guys, pero es Juice. Bueno, ¿qué es Google Juice? Es un framework de inyección de dependencias, ¿tá? Así como Spring. Lamentablemente no hay una versión del todo aconsejable de Spring para utilizar en lo que son entornos Android. En cambio, lo que es Google es muy utilizado, es bastante lightweight, digamos, o sea, suave, o sea, no consume muchos recursos y es muy bueno también. Entonces optamos por utilizarlo. Fíjense que lo que titiló son las tres capas. Usamos Google Juice para inyectar de un objeto de presentación, inyectarle un servicio, inyectarle un DAO. Un DAO es un objeto de acceso a datos, de cada una de las capas. Vamos a ver un ejemplito. También, acá es interesante porque fíjense que están mezcladas las dos anotaciones. Por un lado, lo que es AutoWire, que es una anotación de Spring, que sirve para decirle, por ejemplo, a este servicio le inyecto otro servicio, porque los servicios se inyectan entre sí. Y arriba está la anotación de Google Juice con Google Inject, que sirve más o menos para lo mismo. Entonces, esto está muy bueno porque este mismo código, de nuevo, estaba dentro de la librería compartida y es utilizado tanto por el servidor como por Android. Y están las dos anotaciones sin ningún tipo de problema, porque las anotaciones son metainformación. No complica nada agregar todas las anotaciones que querramos, el código va a ser siempre el mismo. Otra de las razones por las cuales elegimos Google Juice es por RoboJuice, que es una extensión específica para Android. Fíjense que acá en este caso lo que titiló es la capa de presentación. No sé si alguno tuvo alguna vez experiencia en trabajar con Android. Si uno se baja algún ejemplo muy sencillo, si uno quiere obtener, por ejemplo, lo que un usuario seleccionó de una lista o algo por el estilo, lo que hace es buscar esa vista y hacer lo que denominamos un cast al tipo específico. Eso es una no mala práctica, pero ustedes saben, los casts son cosas que se detectan, digamos, en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, es un tema. Ahí nos viene a ayudar bastante RoboJuice, fíjense, porque nos permite también utilizar anotaciones, y el concepto de anotaciones se está volviendo cada vez más importante.
este caso estamos hablando de una activity, que para los que conocen Android, representa una pantalla específica. Y con la notación Content View, nosotros estamos relacionando esa pantalla con el descriptor de la pantalla de los archivos de descripción de Android. Y con la @injectView también estamos inyectando dentro de la clase una vista. En este caso un list view es como una especie de combo, digamos, ¿no? Que se usa en dispositivos móviles. RobotJuice ahí nos ayudó mucho, hace que el código sea mucho más legible, no hay cast, todo lo controla directamente el framework. Bien, Retrofit. Este es uno de los frameworks de la gente de Square, que tiene muchos desarrollos para Android, muy recomendable. Retrofit es un framework que nos permite solucionar un poco el problema que vamos a tener de cómo nos íbamos a comunicar con el servidor. Imagínense, abrían la aplicación de encuestas y tenían que traerle las encuestas que están disponibles. Esa información la trae el servidor. Entonces, utilizamos Retrofit. Retrofit no es nada más ni nada menos que un cliente de API REST para Android, o sea, bastante específico para lo que es Android. Es bastante liviano y bastante simple de usar. Como el código es medio chiquito, no lo van a ver, pero yo más que nada porque quería meter un poco todo lo que había en cada definición. Acá están viendo una parte de una interfaz que es la que utilizamos para poder comunicarnos con el servidor, y también están mezcladas tanto las anotaciones de lo que es Spring, porque si recuerdan usábamos Spring para exportar, digamos, estos servicios. Fíjense, org Spring Framework Web Bind Annotation, eso es una anotación de Spring que sirve para exportar el servicio del lado del servidor. Y por otro lado, Retrofit, HTTP GET, esa es una anotación de Retrofit. Esa se interpreta en Android, que sirve para consumir ese mismo servicio. O sea que lo bueno es que en una única interfaz nosotros resumimos lo que expone el servidor y lo que consume Android. ¿Está? Lo bueno de hacerlo de esa manera es que no va a haber problemas. No va a haber problemas en el sentido de que si yo hago un cambio en el servidor, me olvidé de hacerlo al lado de Android, no, va a dar un error de compilación directamente. ¿Está? También las anotaciones también se utilizan en los métodos, fíjense, en los atributos de los métodos, y están mezcladas las dos anotaciones y no hay ningún tipo de problema. Bueno, otro pequeño framework, OkHTTP, que es un cliente HTTP que tuvimos que utilizar para poder comunicarnos con el servidor, básicamente porque Retrofit por defecto trabaja con un cliente de Apache que no es tan configurable, digamos. OkHTTP lo que tiene la posibilidad de configurar el timeout, que es importante en aplicaciones de este tipo, porque hay veces que por algún motivo puede llegar a tardar mucho tiempo en traer la respuesta y no queremos tener un timeout. Había mucha información que se transfería, sobre todo al inicio, digamos. Entonces, bueno, con este componente lo logramos realizar. Y finalmente, este está muy interesante, también muy recomendable. Los tres frameworks son de Square. Es Otto. Y es un framework que nos solucionó un problema clásico en lo que es aplicaciones de Android, que en realidad surgió por eso, pero después nos dimos cuenta que mejoraba mucho el código, que es que cuando uno está viendo la aplicación en modo portrait y gira el dispositivo, la actividad se destruye totalmente. Lo que es la activity se destruye totalmente. Y si uno tenía un proceso que estaba corriendo en background, como nosotros implementamos en este caso, era un proceso, el proceso no tiene forma de notificar a la UI que terminó o algo por el estilo, porque pierde la referencia a la actividad. Para solucionar eso hay muchas formas, pero son todas bastante complicadas. Y Otto es muy elegante como lo resuelve. Otto es básicamente un event bus. O sea, es un bus de eventos. Uno puede notificar, puede suscribirse a ese bus y recibir notificaciones de eventos, o puede inyectar eventos, básicamente. Acá tienen un poquito de código. Bueno, esto estamos acá viendo la suscripción nomás. No quería agregar tanto código, pero fíjense que también es con anotaciones y nosotros podemos en un método de la actividad decir que nos suscribimos a un evento específico. En este caso, el código específico de ese evento está en una clase superior, no importa. Pero está muy bueno porque el código queda mucho más legible.
No hay que andar haciendo historias con los threads, que si uno no lo sabe puede llegar a cometer muchos errores, y queda todo mucho más elegante. O sea, Otto es muy recomendable, quedó muy bueno. Así que bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, un vistazo de las tecnologías que usamos. Estuvo muy bueno, la aplicación la logramos terminar. Vamos a hablar un poquito de cómo quedó el tema del empaquetado. Acá sí hay un cambio, por eso yo lo nombré al principio. Es que, como ustedes saben, las aplicaciones Android, el paquete es lo que se denomina un APK, que es instalado en un dispositivo. Nosotros acá utilizamos Maven, o Maven, para lo que es el armado del paquete, porque no es sencillo armar el paquete. En una aplicación Android el paquete tiene que ser firmado, creo que hasta encriptado, hay un montón de chequeos, hasta incluso hay una compresión específica de lo que son los .class para que ocupe menos. Todo eso está resumido en un plugin de Maven, que es, creo que Maven Android Plugin, una cosa así, que es muy sencillo de usar. Y bueno, eso nos permitió poder automatizar la creación del paquete. Pero ahora tenemos que ver cómo lo distribuimos. Obviamente acá la mejor idea sería distribuirlo utilizando Play Services de Google, era nuestra intención. Pero bueno, en este primer punto de la aplicación, por un lado por una susceptibilidad del cliente o quizás para hacer pruebas o para estar más tranquilo o para investigarlo un poco más, la decisión que se tomó fue incluirlo como un recurso web en la aplicación web, como si fuese un GIF, un JPG. Y eso también lo hicimos con Maven, de forma automática. Maven tiene otro plugin que es Assembly, que permite poder construir paquetes en base a otros paquetes. Y lo que hicimos fue incluir el APK en un único entregable. Eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque evitamos problemas de, yo deployé la versión 1.3 del servidor, pero el cliente necesita la 1.2 o hay un desbalance de versiones. Acá con solo deployar una única vez en un servidor una aplicación, tenemos todo. Si tienen algún problema, lo que nosotros siempre decimos al cliente, en la pantalla de login del aplicativo hay un link para poder descargarse el APK. Y ese APK corresponde exactamente con esa versión. Digamos. No es una solución súper elegante, lo mejor sería usar Play Services, que ayuda un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es que así dentro de todo lo pudimos distribuir, o sea, como les decía, deployarlo en el Application Server y finalmente ser accedido por los dispositivos móviles. Bien, bueno, para lo último, para terminar, algo que me gustó graficar, digamos, y es un poco hablar acerca de la importancia de lo que es la plataforma Java, de lo que es el lenguaje Java, de cómo llegó, digamos, a Android y la importancia de Android también, que es el concepto de code once, run everywhere, o sea, codificar una vez y que corra en cualquier entorno. Uno normalmente dice, pero ¿cuántos entornos diferentes puede haber? Fíjense en este caso. En el entorno de desarrollo, equipos comunes, arquitectura Intel, x86, sistema operativo Windows, JVM de Oracle. Oracle compró Asana hace unos años, en la implementación oficial de la JVM. Y para poder probar la aplicación utilizamos Tomcat, que es un contenedor de servlet, el más utilizado en todo el mundo, muy liviano, anda bastante bien. Fíjense los diferentes estratos de la arquitectura, ¿no? Partiendo de lo que es el chipset, sistema operativo, máquina virtual Java y application server. Esto se desarrollaba así, ¿no? Pero esto en producción, esto es real, corría en una arquitectura totalmente diferente, PowerPC, que es la que utilizan los servidores IBM, esto corre en servidores IBM, sistema operativo AIX, ni siquiera Linux, AIX, de IBM también. El sistema operativo está diseñado para sacarle provecho al hardware específico de PowerPC. Máquina virtual, no la de Oracle, sino la de IBM, que es una máquina virtual certificada, pero no es la misma, es una máquina virtual diferente. Y esto corre en WebFeeder. WebFeeder es un application server comercial, bastante utilizado, totalmente diferente a Tomcat, y diseñado específicamente para sacarle provecho a todo este stack de arquitectura. O sea, dos cosas totalmente diferentes y no hay mayores inconvenientes. Y ahora a esto le tenemos que sumar Android.
¿Mm? La aplicación de Android, que probablemente probamos con algún emulador que corría en Windows, finalmente corre en procesadores ARM o Snapdragon o alguna de esas cosas que están dando vuelta por ahí. Sistema operativo Android. ¿Mm? Y otra implementación más de la máquina virtual, que es la que ejecuta el código, la Dalvik. Fíjense la diferencia de entornos y el mismo código. Eso me pareció como interesante, en este proyecto se destaca bastante, digamos. Bueno, ahí terminó un poco la charla. En ese código UR hay una URL con más información de todo lo que hablé, links a todos los frameworks por si les interesa. Si no, pueden entrar al blog de desarrollo de Top Group, donde siempre ponemos alguna que otra nota técnica, como para hablar acerca de los frameworks y de las cosas que utilizamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Sí. Con respecto a la comunicación con el servidor, con la REST API, Sí. ¿qué tipo de cifrado? Bien. No, en ese caso descansamos totalmente en SSL, básicamente. Las aplicaciones nuestras utilizamos un filtro desde hace muchos años ya que permite comprimir la comunicación, o sea que no va en texto plano, va comprimido, y descansamos totalmente en SSL, o sea que obviamente los servidores que corren en producción tienen certificados comprados, y eso te asegura que la comunicación tanto entre el servidor y el browser y el servidor, incluso la aplicación misma construida en Android, esté totalmente cifrada, porque el cliente OK HTTP soporta SSL, digamos. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema, o sea, totalmente encriptado, con certificados que se validan y además comprimido, o sea que sea mínima la interacción. Sí. Y con respecto a eso de la transferencia, y yo como hago un interceptor, tengo un proxy que puedo llegar a alterar algún dato, igualmente se valida en el servidor lo mismo que se valida localmente. Sí, igualmente no vas a poder hacer eso por SSL. SSL no te permite, vos, cualquier modificación que hagas en el stream de comunicación de SSL va a hacer que vuelva corrupta la comunicación a un nivel de HTTP, básicamente. Así que ahí no debería haber problema. Obviamente, la seguridad es un tema importante, sobre todo en aplicaciones empresariales. Los usuarios de los aplicativos tienen políticas de cambio de password bastante exigentes, políticas de expiración de cuenta, expiración de clave. Eso todo está heredado, digamos, del resto de las aplicaciones que nosotros venimos construyendo. Pero SSL te asegura, digamos, de que nadie se va, con man in the middle no va a poder ocurrir, digamos. Salvo que ocurra lo de Herblit. Pero bueno. Pero igual se valida todo el servidor, porque se valida todo el cliente, se valida igual del Ah, sí, ni hablar, ni hablar. No, ni hablar. Cuando, en el caso de la aplicación Android, cuando haces una sincronización, estamos invocando métodos similares a los que invocaba la aplicación construida con Angular, y el que decía que no era el servidor y la aplicación mostraba un error. Así que en este caso es lo mismo. Sí. Cuando sincronizan ahí los datos, ¿qué pasa si cambiaron del lado del servidor? Muy buena pregunta. Bien, ese es un tema complicado de solucionar. Nosotros lo solucionamos funcionalmente. ¿Por qué? Fue uno de los grandes planteos que hicimos. Porque las encuestas que están disponibles para trabajar solamente son las que están publicadas. Y una vez que están publicadas, no se pueden modificar de ninguna manera. Entonces, eso es lo bueno. Es imposible agregar una nueva pregunta a una encuesta que está publicada. Tenés que crear otra directamente. Lo que sí puede pasar, y eso es un buen punto, es que, ¿qué pasa? Para poder persistir la información, tenemos que traer algunos maestros del lado del servidor, ¿sí? Y esos maestros también pueden llegar a cambiar. Entonces, hicimos un análisis y pusimos algunas restricciones para que ciertos maestros no cambien y solamente se cambien cuando se haga un deploy de una nueva versión, ¿no? Pero es un buen punto, lo solucionamos desde ese punto de vista sin ningún tipo de problema. O sea, vos creás todas las entrevistas que quieras, que son las ejecuciones de las encuestas, y eso se va subiendo al servidor cuando puede. Y no hay... Exacto. Esto está implementado como una tarea en background. Me hubiese gustado hablar un poco más de esa parte, pero no quería ser tan extenso. Pero uno cierra la aplicación y cada cierto tiempo, con Polling obviamente, se intenta sincronizar, obviamente si hay entrevistas cargadas, ¿no?
Pero bueno, si quieren más detalles de esos técnicos, los podemos ver después sin ningún tipo de problema. Bien. ¿Alguna otra duda? Nada más. Bueno, les agradezco por haberme escuchado. Y bueno, entren a ver, la nota está bastante más extensa. Yo le voy a ir agregando más información, pero por lo menos los links están por si quieren ver más de esta tecnología. Gracias.